concluye que la lectura es un derecho que todos debemos respetar y que nadie debería quitarle a los niños, a los adultos. Es una herramienta de resistencia frente a la exclusión social. Buen día, mi nombre es Marta María Galindo Villalta, estudiante de la carrera de licenciatura de Educación Primaria Intercultural con énfasis en Educación Bilingüe del Programa Académico de Desarrollo Profesional Docente PADEP de la Universidad de San Carlos de Guatemala, con sede en Patulús y Chitepeques. En esta oportunidad les quiero dar a conocer mi proyecto de mejoramiento educativo que tiene como título Elaboración de materiales creativos para fomentar la lectoescritura y comprensión lectora. Dicho proyecto fue ejecutado en la Escuela Oficial Rural Mixta Aldea Santa Adelaida de Santa Bárbara, Chitepeques. Los indicadores analizados reflejan que en el centro educativo existe un alto porcentaje de repitencia en el grado de primero primaria, en el área de comunicación y lenguaje, enfocadas en la falta de conocimientos en lectoescritura y comprensión lectora. En esta situación se relaciona con los bajos estándares de aprendizaje. Por ello, el proyecto de mejoramiento educativo cuenta con los siguientes objetivos. Objetivos generales: desarrollar la capacidad de leer y escribir, despertando el interés de los estudiantes con la aplicación de diferentes materiales. Elaborar materiales para fomentar la lectoescritura y comprensión lectora en cada uno de los estudiantes. Fomentar estrategias didácticas para mejorar la comprensión lectora. Específicos: demostrar que el uso de los materiales creativos fortalece la lectoescritura y la comprensión lectora en los estudiantes. Fomentar la comprensión lectora de manera divertida a través de materiales apropiados e innovadores. Diseñar materiales didácticos innovadores que fortalezcan la comprensión lectora en los estudiantes de primero primaria. Dicho proyecto se realizó durante 3 fases. La primera fase es la de inicio. En esta fase se llevó a cabo la socialización de las actividades con los actores directos del proyecto de mejoramiento educativo. Reunión con el director para entregar la solicitud para autorización de la ejecución del proyecto. Socialización del proyecto de mejoramiento educativo con los docentes que laboran en la escuela. Socialización del proyecto de mejoramiento educativo con los padres de familia. Segunda fase, fase de planificación. Esta fase se llevó a cabo a través de las siguientes actividades: selección de actividades del plan, compra de materiales, elaboración de los materiales. Tercera fase, fase de ejecución. Elaboración del abecedario en tapones y decoración de un bote de leche para guardar los tapones. Debido a la pandemia del COVID-19, no se lograron ejecutar todas las actividades, por lo cual se readecuaron para finalizar el proyecto de mejoramiento educativo de la siguiente manera: una clase virtual sobre la elaboración de materiales a través de la plataforma de WhatsApp. En esta plataforma se realizó el juego de la cajita de sonidos que forma palabras, un juego de lotería del abecedario, dados gigantes de imágenes divertidas. También se realizó un video de tutoriales publicados en la página de Facebook llamada Materiales de Lectoescritura y Comprensión Lectora. En esta plataforma se dio a conocer la cajita de tarjetas e imágenes con pizarrón mágico, juego creativo de tarjetas silábicas. Elaboración de afiches para dar a conocer la importancia de la lectoescritura y comprensión lectora en los estudiantes de primero primaria. Aquí se dio a conocer el libro gigante de imágenes para crear historias del diario vivir. Creación de cuentos inventados a través de secuencia de imágenes. En la fase 4 de monitoreo, en esta fase se realizó un proceso de verificación del cumplimiento de los objetivos del proyecto de mejoramiento educativo a través de fotografías y listas de cotejo. Fase número 5 de evaluación. En esta fase analizamos los elementos que intervinieron en el proyecto con el fin de determinar su viabilidad y eficiencia. Fase de cierre. Se realizó la finalización del informe del proyecto a través del seminario de trabajo de graduación 1 y 2. Gracias a todo lo anterior, se verificó que las actividades son funcionales y cumplen con las expectativas que se previeron en el proyecto de mejoramiento educativo, dándole a los estudiantes la oportunidad de aprender cada día de forma extraordinaria y divertida, regalándoles una razón para despertar cada mañana con la ilusión de aprender para ser alguien en la vida, con conocimientos, con metas y sobre todo con la voluntad de seguir aprendiendo en cada paso del camino.
aplicando con interés cada una de las técnicas de enseñanza, involucrando a los padres de familia, rompiendo paradigmas, dejando atrás el tradicionalismo e incorporando materiales creativos e innovadores para la mejora educativa en pro de la niñez guatemalteca. Las acciones de sostenibilidad son las siguientes: elaboración de materiales propuestos en el taller para fortalecer la lectoescritura y comprensión lectora, presentación de porcentajes de resultados obtenidos al aplicar los materiales creativos, realización de reuniones para compartir opiniones y estrategias, organización de dramatizaciones de cuentos inventados, organización del concurso Interaula del mejor lector. Agradecimiento muy especial a Dios por darme la oportunidad de culminar este proceso, a la Universidad de San Carlos de Guatemala, al Programa Académico de Desarrollo Profesional Docente PADEP y a los actores directos e indirectos que hicieron posible la ejecución de este proyecto de mejoramiento educativo.